te ha placido bien llamarnos y tenernos en este lugar. Gracias por la oportunidad que tenemos de estar en tu casa. Hoy cada uno de nosotros te necesitamos. Tenemos grandes necesidades de ti y el único que puede satisfacer y suplir nuestras necesidades eres tú. Queremos estar atentos. Ayúdanos a enfocar nuestra atención, nuestros oídos, a dejar todo pensamiento que nos distraiga en otro espacio fuera de ti y que podamos hoy recibir lo que tú tienes para nosotros. Háblanos, Señor, enséñanos. Espíritu Santo, convéncenos. Hay cosas que nos cuestan trabajo, pero ayúdanos para hacer tu voluntad, para honrarte, porque en ello está la bendición para nuestra vida. Gracias, bendice a nuestros hermanos que están del otro lado de la pantalla. Guárdales, bendíceles, llénales, abre puertas para que puedan estar aquí y que cada uno de los que estamos aquí podamos ser grandemente bendecidos. Gloria sea tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, vamos a ver si me ayudan con esta imagen de este refrán que está aquí en la pantalla. Mientras tanto, los servidores me van a hacer favor de entregarles un tríptico que vamos a ir llenando. Es un tríptico interactivo. ¿Por qué les traje un tríptico interactivo? Porque fíjense que nuestro cerebro aprende de diferentes maneras. Algunos aprendemos solo escuchando y las cosas se nos quedan escuchando. Y otros no, otros aprendemos de manera visual. Necesitamos imágenes, necesitamos hacer mapas mentales y así es la manera en la que aprendemos más fácilmente. Otros aprenden con movimiento, otros relacionándolo con cosas de la naturaleza. Y entonces les traje como diferentes cosas para que el aprendizaje del día de hoy, que al final lo tenemos que ir a aplicar, podamos tener varios elementos de cómo hacerlo. Por eso, este tríptico no trae la información toda escrita. Les van a prestar un lapicito también y ustedes lo van a ir también ahí llenando para que podamos ir consolidándolo por diferentes vías. ¿Sí? Bueno, ahora sí, ya tenemos en la pantalla una imagen de un refrán. Ayúdenme a terminarlo. Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente, ¿verdad? ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir este refrán? Pues que si no, hay que estar listos, ¿verdad? Hay que estar alertas porque si no, la corriente se los lleva. Leía que los camarones necesitan sujetarse al suelo y estar alertas para evitar ser arrastrados por las corrientes del agua. Entonces, por un simple descuido del camarón, puede ser arrasado por la corriente y luego amanece en el cóctel, ¿verdad? Bueno, y esto nos lleva a ver que nuestras convicciones van a determinar nuestras acciones. Es decir, lo que nosotros pensemos sobre una determinada situación, entonces es como nosotros vamos a actuar o cómo vamos a reaccionar. Nuestra identidad, dicen los psicólogos que la personalidad de un niño se forma de los 0 a los 6 años. El cómo va a ser y cómo va a responder en su vida adulta tiene mucho que ver de lo que él vive desde que es concebido hasta los 6, 7 años. Eso es lo que dicen los psicólogos. Y que al final mucho de su personalidad y de su autoestima y de su identidad está determinado por las acciones y reacciones y palabras de quién creen. De los padres, de los cuidadores más cercanos, de los maestros. O sea que todo lo que nosotros le digamos a un pequeño va a afirmar o es lo que le va a hacer creer de sí mismo. Si nosotros le decimos, eres un campeón, ¿qué va a creer, qué va a pensar? Y que es un campeón, ¿verdad? Y si le decimos, no, eres un bueno para nada, ¿ya ves? Siempre te equivocas, ¿qué va a pasar? Pues entonces se va a volver inseguro, ¿verdad? Porque va a decir, no, ¿para qué lo intento? Si soy un bueno para nada, no, ¿para qué lo hago? Pero ¿sabe? Lo maravilloso es que a pesar de todas estas situaciones, o que a veces los padres podemos equivocarnos, o la gente que nos crió pudo haber hecho comentarios, o nos pudo haber dicho frases que nos marcaron y nos lastimaron, eso no determina nuestra vida en Dios.
Porque cuando llegamos a Él nos da palabras de vida, Él nos afirma. Y todo eso que a lo mejor no tuvimos quien nos afirmó, o a lo mejor teníamos padres ausentes, o padres que no sabían demostrar el amor, o padres que no supieron cómo transmitirnos esta afirmación. En Cristo las cosas son diferentes, ¿verdad? Y Él nos afirma. Así que vamos a ver lo que Él dice para nosotros. ¿Qué es lo que dice para nosotros? Y vamos a ver el primer versículo. Lo van a tener también en sus pantallas porque traje diferentes versiones. Nuestro primer versículo es Malaquías 3:17. Y dice así: y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actué, y perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. ¿Qué dice Dios aquí de nosotros? ¿Que seremos qué? Su especial tesoro, ¿verdad? Él nos ha escogido para que tú y yo seamos su especial tesoro. Vamos a ver qué más dice Dios de nosotros. En 1 de Pedro 2:9, en la Nueva Traducción Viviente. Algunos ya están así muy atentos y ya te están escribiendo. Y vamos a leerlo. Así dice la palabra de Dios. Pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, porque Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. ¿Somos un pueblo qué? Somos un pueblo escogido. Somos una nación santa. Somos especiales para Dios. Dice que somos exclusivos. Cuando tú tienes algo que es muy especial para ti, que te costó mucho poderlo conseguir o que esperaste mucho tiempo para que te lo dieran, ¿cómo lo cuidas? Así, muy detalladamente, ¿verdad? Que no se vaya a caer, que no se vaya a romper, que no se vaya a perder, porque es algo especial para ti. Así tú y yo somos un pueblo escogido por Dios. Y vamos a ver nuestro siguiente versículo. Y dice Efesios 1, del 4 al 6, en la Nueva Traducción Viviente. Y dice: incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia, al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Dice aquí que Dios nos ¿qué? Nos amó, nos ama y nos elige para que seamos ¿cómo? Santos y intachables a sus ojos. Y que Él decidió ¿qué? Adoptarnos. Él decidió adoptarnos. Cuando un niño es huérfano, no tiene opciones de una familia y puede estar que esté resguardado en un lugar que el gobierno estableció. Y para ser adoptado él tiene que esperar a que unos padres hagan todo el trámite y todo el proceso y lo elijan a él. Y sabes, tú y yo no estábamos buscando a Dios y Él nos eligió y Él decidió adoptarnos. Él decidió venir para darnos una nueva identidad. Así que si hay alguna situación todavía en tu vida, alguna herida, algo que tú sientas que no eres capaz, que no vas a poder, en Cristo Jesús lo puedes. Porque Él ya te ha dado una nueva identidad. Porque Cristo Jesús ha venido para marcarte con un sello maravilloso que es su Espíritu Santo. Y que su Espíritu Santo está contigo todos los días para guiarte y para afirmarte que Él está contigo. Y que Él lo que ha prometido, ¿qué va a hacer? Lo hará, porque nuestro Dios es fiel. Muy bien, vamos a ver la siguiente imagen. ¿Por qué estamos aprendiendo todo esto? ¿Tú sabías que hay unos animales, hay unos peces que nadan en contra de la corriente? ¿Sí? ¿Cuáles conocen?
Los salmones. ¿Y ustedes saben por qué los salmones nadan en contra de la corriente? ¿Sí? ¿Por qué? Así es. Porque ellos, lo que a ellos pasa es que ellos nacen en agua dulce y entonces ellos vienen cuando van creciendo, pues ellos se van dejando llevar por la corriente a lo más profundo del mar, pero cuando ellos ya van a dejar sus huevos necesitan buscar un lugar seguro para que los depredadores no atrapen sus huevos y se los coman. Entonces, para que su especie siga subsistiendo, ellos tienen la fuerza para nadar en contra de la corriente y entonces pueden encontrar lugares seguros en donde depositar sus huevos. ¿Por qué? Porque ellos hacen esto, porque ellos tienen esta convicción de nadar en contra de la corriente, porque saben que es lo mejor para su propia especie. Y sabes, esto habla de una convicción, incluso de un sello genético que Dios puso en ellos para que ellos puedan seguir existiendo. Y la vida en Dios es que si tú y yo tenemos una relación con Él, Él pone en nosotros convicciones particulares que nos hacen mantenernos firmes. Cuando tú has experimentado el amor de Dios, cuando tú has recibido este amor maravilloso en que dices, es que yo sé que soy amado por Dios, es que Él tiene cuidado de mí, ¿te interesa lo que los otros digan? Que te pongan apodos, que no te inviten igual a las mismas actividades que antes. ¿Eso te afecta? A lo mejor pues si dices, ay, qué mal, ¿no? Pues ya no formo parte igual que antes, pero hay una convicción muy fuerte en ti que dice, es que yo sé lo que he vivido en Dios, es que yo sé de dónde me ha sacado, es que yo sé lo que antes era sin Dios y lo que ahora tengo en Dios, vale más la pena esto que tengo en Dios. Y si no es así, si a lo mejor pues apenas estás conociendo o algún área de tu vida se ha soltado de la mano de Dios, pues a veces lo que hacemos es pues tratar de imitar, ¿verdad? Las conductas de otros cristianos, pero nos cuesta trabajo porque pues la corriente que hace es más fuerte y nos jala y nos lleva. La Biblia tiene muchos ejemplos de hombres y mujeres que se mantuvieron firmes ante sus convicciones, ante esa convicción de incluso ser capaces de arriesgar su vida. Y podemos verlo en la Biblia, pero también podemos verlo a lo largo de la historia. Cómo es que hombres que pudieran ser considerados como mártires, pudieron incluso mantener su vida firme, incluso hasta este tiempo lo hay, en vez de negar a Cristo su Salvador. ¿Por qué? ¿Por qué son capaces de eso? Por el amor que han recibido de Dios, por la convicción del valor de su salvación, porque ellos han experimentado que vale más ese amor y esa seguridad que uno puede tener en Dios que cualquier otra cosa. Y entonces incluso no han subestimado más importante su vida que el negar a Cristo. Y por eso han dicho, yo prefiero morir que el negar a Cristo Jesús. Y nuestras convicciones son lo que nos van a mantener libres y firmes. Y por eso es que tú y yo necesitamos cada día fortalecer nuestra relación con Dios, porque es una realidad que hay tentaciones, que hay situaciones que es lo que quieren hacer, jalarnos, ¿verdad? Que son como esa corriente fuerte y que nos quieren llevar y que nos quieren arrastrar al mundo y a que caigamos y a alejarnos de Dios. Esas tentaciones, el propósito pues son destruirnos. El propósito es robarnos lo que Dios nos ha dado. Y tú y yo necesitamos el día de hoy fortalecernos en el Señor. Y vamos a ver nuestra Biblia. Estos versículos no se los puse aquí porque están un poco largos. Vamos a ver nuestra Biblia en el libro de Daniel. Vamos a ver en el capítulo 1, de los versículos 1 al 8.
pueblo de Israel, en muchos momentos, Dios permitió que fueran atacados, perseguidos. Y en el tiempo en el que vivió Daniel, el pueblo fue atacado. Y el pueblo fue atacado y fue sitiado. Y Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor, que era rey de Babilonia, era un hombre malvado. Y él sabía que Israel, que el pueblo de Israel tenía posesiones, tenían riquezas, pero además eran gente preparada. Y él, cuando la gente viene y hace guerra hacia otro país, pues el propósito no solamente es ganar territorio, sino es que el que hace la guerra también pueda ser más fuerte. Entonces, además de venir y saquear y robar utensilios de la casa de Dios, también escogieron a hombres con los cuales pudiera beneficiarse su propio reino. Y vamos a ver el día de hoy cómo es que Daniel y sus amigos fueron capaces de actuar de acuerdo a la identidad que ellos tenían, que eran parte del pueblo de Dios, y que estuvieron incluso dispuestos a arriesgar su vida antes de contaminarse con los alimentos del rey que habían sido ofrecidos a los ídolos. Y el versículo número 1 dice que el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, fue a Jerusalén y la sitió. Ya tenía un plan, ya tenía su ejército, ya sabía que él podía ser más fuerte que ellos, y entonces fue y la sitió. Y dice en el versículo número 3, que dice, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Le dijo, vas a ir y vas a buscar, y no te la vas a traer así en masa al que sea, al que ande ahí por la calle vagando y papaloteando. No, a ellos no. Vas a ir y vas a escoger a aquellos que son diligentes, aquellos que se han dedicado en estudiar, aquellos que tienen un corazón intachable, aquellos que están obedeciendo las órdenes de su rey en ese entonces, aquellos que amen a Dios, a ellos te los vas a traer, porque ellos me van a ser útiles en mi reino. ¿Y hacia quiénes son las tentaciones en este tiempo? Es cierto que todas las personas los tienen, pero ¿en quién pone el diablo su mirada particularmente? ¿En los que no buscan a Dios? ¿Sí? Esos ya son de él. ¿En quién está su mirada y todo el tiempo acechándonos? En los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque te has preparado, porque has salido de la inmundicia y porque has tenido la convicción. Por eso la lucha es hacia ti. Y luego dices, ay, ¿por qué yo, Señor? Pues porque me estás buscando, porque eres mi hijo. ¿Por qué? Porque tienes un gran valor. Y entonces los escoge, y cuando los trae, pues los trae y son presos, ¿no? Aunque iban a estar en el palacio del rey, pero eso no quitaba que seguían siendo presos, que eran cautivos, que no tenían el derecho o la oportunidad de estar con su familia, de desarrollar su oficio y su servicio en su propia nación, de estar en su nación donde ellos buscaban a Dios. Hoy no tenían ellos ese privilegio. Ellos tenían ahora que aprender las costumbres, la lengua de este pueblo que no honraba a Dios. Y dice el versículo número 5, vamos a leer del 5 al 8. Y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía. ¿Tú crees que era alimento rico? Sí, ¿verdad? Seguramente era delicioso, era de lo mejor, pues era de lo que los expertos chefs cocinaban para el rey. Era algo, seguramente eran banquetes suculentos. Y de esos dice que fue el mismo rey que señaló una ración, una porción para cada día. Y dice más adelante, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel,
Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos, el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel, Beltsasar, a Ananías, Sadrac, a Misael, Mesac, y a Azarías, ¿cómo? Abednego. Y Daniel propuso en su corazón ¿qué? No contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Esto era una contradicción muy fuerte porque era una situación compleja, porque ¿cómo es posible que si te están dando de lo mejor del rey, tú digas, ay, no, gracias, yo no voy a comer de eso? ¿Por qué lo hizo Daniel? Porque muy seguramente estos alimentos eran alimentos que ya habían sido previamente sacrificados a los ídolos. Y después, pues ya eran preparados y sazonados y cocinados y presentados delante de él. Porque recuerda, ellos eran estudiosos. Ellos habían estudiado y seguramente no solo estudiaban de su propia cultura, seguramente ellos habían estudiado de las otras culturas y sabían que las otras culturas no seguían a Dios. Entonces, muy seguramente él tenía este conocimiento de que este alimento no honraba a Dios, no iba conforme a la ley que Dios le había dado a Moisés en cuanto a la alimentación para el pueblo de Dios. Daniel no tenía la libertad para decidir poder ir a otro lugar porque era un hombre preso. Tenía que estar preparado para servir al rey, y aunque tenía un lugar de privilegio delante del rey, seguía siendo preso. Pero aún en esa cautividad, él utilizó la poca libertad que tenía para honrar a Dios. Y en esa libertad, él decidió abstenerse de comer esos alimentos, aunque eso le podría causar que la ira del rey se encendiera y así en un 2x3 le cortaran la cabeza, ¿verdad? Seguramente. Pero Dios lo respaldó, porque, ¿sabes? Dios siempre respalda al que decide honrarle. Dios siempre respalda a aquel a quien se mantiene fiel. Y estos jóvenes decidieron no amoldarse ni conformarse a las costumbres de esta nación, aunque estaban viviendo lejos de esta nación. Ellos no se olvidaron de lo que a Dios le agradaba y lo que no. Y es cierto, su fe fue probada. Nosotros constantemente somos probados, ¿verdad? En el lugar en donde nos desenvolvemos, en nuestra familia, en nuestra colonia, somos constantemente probados. Pero ellos decidieron dar un paso de valentía en vez de ser igual a todos. Y decidieron no diluir sus convicciones diciendo, ay, pues no pasa nada, aquí nadie nos ve, ay, pues qué tanto es tantito. Pues lo probamos y luego le pedimos perdón a Dios. Pues no tiene nada de malo. No, ellos, a pesar de que estaban lejos, a pesar de que a lo mejor otros dijeron, pues sí, porque no dice la Biblia que solo escogieron a ellos 3, a lo mejor había muchos más hombres que habían sido elegidos, pero ellos 4 decidieron permanecer firmes, y Dios les dio gracia y Dios los honró. Y vamos a ver lo que dice ahora sí Romanos 12:2 en la Reina Valera contemporánea. Esa sí la vamos a tener aquí en la pantalla. Ayúdeme a leerlo. Si lo puede ver ahí en la pantalla, si alcanza a leerlo, ayúdeme a verlo. Y si no, también recuerdo que lo tiene ahí en su tríptico con letra chiquita. Vamos a leerlo todos juntos a una sola voz, ¿sale? 1, 2, 3. Y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Dice que no nos adoptemos, que no nos amoldemos, que no nos conformemos a las costumbres de este mundo.
Y estos versículos fueron escritos en el tiempo de los romanos, a inicio de los imperios romanos. Pero tú dime, ¿esta palabra es vigente para nosotros? ¿Hay costumbres y hay situaciones que buscan que nos adaptemos y moldemos a este mundo? Entonces esta palabra es para nosotros, ¿verdad? Dice que debemos transformarnos. Y esto es un acto de voluntad, porque es muy fácil moldearse y dejarse llevar por la corriente. Y estar en contra de la corriente es difícil, requiere un esfuerzo. ¿El salmón tú crees que hace un esfuerzo para cruzar la corriente? Claro que sí. Entonces necesitamos esforzarnos. La transformación para no amoldarnos en este mundo no va a venir únicamente con venir a la congregación. No va a venir únicamente como con conectarnos a la célula. Tenemos que trabajar cada día y estar alertos para que nuestra mente sea renovada. Porque si nuestra mente empieza a decir, no pasa nada, no tiene nada de malo, pues todos lo hacen, pues mira, ellos también son cristianos y también lo hacen, ya ves, Dios no se enoja con ellos y mira, les va bien. Eso es amoldarse. Nuestra mente y nuestro pensamiento y nuestro estándar de vida no es lo que otros hacen, es lo que dice la palabra de Dios y es Jesucristo, es nuestro ejemplo a quien debemos nosotros de seguir. Y bueno, tú y yo no somos presos, ¿verdad? No somos presos y estamos en un país con libertad de expresión. Lo pongo entre comillas porque sí tenemos en diferentes estados hermanos que están siendo perseguidos por conocer de Cristo, por creer en Cristo. Pero en esta libertad que hoy tú y yo tenemos, sí hay mucha presión alrededor de nosotros. Y hay presión en cuanto a las costumbres, a las festividades, a las tradiciones que se realizan en nuestro México y lo que quieren es jalarnos, ¿verdad? Y estamos a punto de que aquí en México se empiece a celebrar lo que es Día de Muertos y Halloween, que en los últimos años ha tomado mucha fuerza. Se ha visibilizado mucho al grado en que en muchas partes, muchas personas de todas las edades participan de esta actividad. Y me puse a hacer una investigación sobre esto y fíjate que aquí en la Ciudad de México hay una agenda para que en diferentes alcaldías también el gobierno y los diferentes alcaldes pues ya tienen actividades masivas para que la gente participe con sus familias y amigos en estas tradiciones como algo cultural y de entretenimiento. ¿Lo has visto? ¿Te has enterado? Sí, ¿verdad? Es difícil no verlo. ¿Y qué dice Dios sobre esto? A ver, vamos a ver lo que dice la Biblia en Marcos 12, 27. También lo tenemos ahí. Puede estar en la pantalla. Ayúdame a leerlo. Y dice, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Así que vosotros mucho erráis. ¿Nuestro Dios es Dios de qué? De vivos. A ver, ustedes contesten. Con estos versículos y con lo que hemos estado aprendiendo. ¿Participar en estas tradiciones es algo que honra a Dios? Si tú o tus hijos participan, ¿están agradando a Dios? ¿Tú reflejas que eres hijo de Dios si eres condescendiente con estas prácticas? No, ¿verdad? No reflejamos. Entonces, ¿deberíamos tomar a la ligera la participación en estos eventos? No, ¿verdad? No tendríamos que tomar. Oigan, ¿y es divertido? Sí. Ay, ¿por qué dicen que no? Sí es divertido. Sí es divertido. ¿La gente se ve que se la pasa bien o sufre? Si sufriera no lo haría, ¿están de acuerdo? ¿A quién le gusta sufrir? Es divertido, llama la atención, es colorido. ¿Y no es así el pecado? ¿Así de atractivo? Pues sí, ¿verdad? Entonces tenemos que ser cuidadosos y no tenemos que negar y decir, ay no hijo, es súper aburrido salir a pedir dulces. ¿Es súper aburrido? No, a los niños les gusta salir a pedir dulces. Ay no, es súper aburrido disfrazarse. ¿Es aburrido para los niños? No, obviamente es algo que les llama la atención,
que les gusta y tenemos que reconocerlo, porque el pecado y la tentación, así es, pero no porque sea divertido y que sea agradable a la carne y que sea delicioso al gusto, porque ahí les dan dulces, es algo que honre a Dios. Y entonces necesitamos enseñar a nuestros pequeños y tener nosotros claras estas convicciones para mantenernos firmes. La gente se la pasa muy bien, pero está celebrando algo que es una abominación a nuestro Dios. Vamos a leer lo que dice 2 de Corintios 6:14 en la traducción del lenguaje actual. Síganlo con sus ojos y yo lo voy a leer. Y dice así: no participen en nada de lo que hacen los que no son seguidores de Cristo. Lo bueno no tiene nada que ver con lo malo. Tampoco pueden estar juntas la luz y la oscuridad. ¿Cuál es la enseñanza para Dios, de Dios para nosotros en cuanto a esto? ¿Que participemos? Que no, ¿verdad? Es muy claro que no participemos de esto, porque no puede haber comunión, la luz con las tinieblas. Si tú eres hijo de Dios, no tienes por qué estar participando de ello, porque entonces estarías dejando la luz de Cristo y te estarías volviendo a la oscuridad y a las tinieblas. Vamos a ver la siguiente imagen y vamos a recordar un poco de dónde vienen estas festividades. Y sabes, esto no lo saqué de una página cristiana, lo saqué de páginas seculares, que es la enseñanza para todo el mundo. Entonces, todos pueden tener incluso claro esto. El origen del Halloween es una festividad que nace en una comunidad en Europa de una cultura que se llaman los celtas. Ellos eran un pueblo politeísta. ¿Qué es politeísta? Creen en muchos dioses y sus sacerdotes se llamaban druidas. Ellos eran magos, adivinos y hechiceros. Y ellos adoraban, entre uno de sus dioses, ellos adoraban al dios de la muerte. Y cada año lo celebraban y cada año lo celebraban. Y al iniciar su año céltico, entonces ellos hacían una gran celebración. Y los sacerdotes iban de casa en casa y tocaban y solicitaban a las familias que les entregaran a una mujer virgen, a una mujer que no hubiese estado con un hombre, que no hubiese tenido un esposo. Y si ellos les entregaban a alguien, pues entonces les daban una como calabaza, era un nabo en donde le hacían un hueco y le ponían una vela, para que cuando viniera el dios de la muerte y sus espíritus, viera esa señal y dijera: a ellos no les vamos a hacer nada porque ya nos ofrecieron algo. Pero si ellos decían: no, no te vamos a dar a nadie, ¿cómo es nuestra familia? No, no, no. Como ustedes se negaron, entonces les ponían una marca y a ellos venían sí los espíritus y les daban una maldición. Y entonces estaban pues desprotegidos. Esta cultura ha ido desapareciendo. Si tú lo buscas en el internet, como tal, ya en Europa ya no hay celtas, ya no practican esto, pero ya no en Europa, pero ellos se fueron dispersando en diferentes países y se vinieron también a Occidente. Y actualmente hay comunidades de celtas en Estados Unidos, y donde siguen ellos realizando estas prácticas, donde ellos siguen compartiendo de su tradición y ellos siguen celebrando al dios de la muerte. Es por eso que el Halloween, ¿de dónde viene? Particularmente de qué país se nos trajo, de Estados Unidos. Y es pues totalmente natural, porque la raíz, los celtas, pues llegaron a establecerse ahí, y entonces pues por eso es más fácil que nos lo traigan. Y bueno, pues México pues es un país en donde pues ha venido, si nosotros revisamos la historia de México, pues hay diferentes culturas, ¿verdad? Y una de las culturas que celebra a la muerte, o que ellos creían mucho en esta trascendencia a la muerte, son los aztecas. Vamos a ver ahora sí nuestra siguiente imagen. También los aztecas eran un pueblo politeísta, tenían muchos dioses. Y ellos ofrecían diversos sacrificios a sus dioses, sacrificios humanos.
Pero ellos creían que cuando el hombre moría, iba a un lugar. A ver, ustedes que fueron a la primaria y que estudiaron o que tienen que estudiar luego esto con sus hijos, ¿a qué lugar iban? ¿Cómo se llama ese lugar? Mictlán. Y en ese lugar había un dios, el dios de la muerte. Y entonces decían, como el espíritu o el alma de ese ser se va a presentar a Mictlán, hay que ponerle una ofrenda. Los aztecas decían eso, para que ellos tomen de esta ofrenda y le lleven un regalo y los acepten. Y así era la tradición en ese entonces. Y cuando los españoles llegaron, pues empezaron a ver, ¿no? Empezaron a colonizar y a decir, nosotros vamos a dominar y nosotros vamos a gobernar aquí. Dijeron, no les podemos quitar sus tradiciones de un día para otro porque ya las tienen muy arraigadas y si no, no nos van a querer seguir. Entonces, como los españoles, ¿qué religión traían? El catolicismo, ¿verdad? Entonces ellos dicen, bueno, ¿ustedes creen que sus muertos hacen eso? Pues vamos a decirles que sí. Entonces fusionan lo de esta cultura con lo que el catolicismo creía y entonces por eso le llaman la celebración de todos los santos. Y es por eso que año con año, pues ahora se ve como una tradición de la religión católica, pero trae un trasfondo desde los antepasados, desde la cultura azteca. Y bueno, pues esto no es algo no conocido por nosotros, ¿verdad? Ya lo sabemos. Pero yo quisiera preguntarte y que puedas tú analizar, si no esto se ha ido romantizando, se le ha ido, a estas prácticas se les ha ido embelleciendo y poniendo un atractivo de tal forma que mueve mucho lo emocional. Porque incluso las películas que son para niños que hablan sobre la muerte, pues te atrapan emocionalmente, porque pues sí, cuando muere una persona que amamos, ¿qué quisiéramos? Quisiéramos volver a verla, es una realidad, pero la Biblia no dice esto, dice que está determinado que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Pero emocionalmente el diablo ha querido sutilmente meterse y decir, es que sí regresa. Y entonces, por eso la gente puede ofenderse si hoy tú le dices, es que tus muertos no van a regresar, porque se ha romantizado esta idea. Y lo único que trae libertad y verdadera libertad es la palabra de Dios, porque dice, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Y entonces en Cristo Jesús podemos tener esperanza, que sí volveremos a ver a las personas que murieron, que amamos, que creyeron en Cristo, pero que no van a volver ahorita, no mientras nosotros estemos aquí en esta tierra, ¿verdad? Y vamos a ver nuestro siguiente versículo. La siguiente, ese es el Dios de la muerte, esa es como en las culturas actualmente, ya lo vimos, Hebreos 9:27, vamos a ver el siguiente, por favor. Y vamos a ver lo que dice otro versículo. Tal vez tú y yo teníamos estas ideas, estas prácticas, o tal vez a veces es muy fácil deslizarnos o es muy fácil empezar a adoptar, porque sobre todo cuando tenemos niños pequeños, a ellos les llama la atención, porque la cultura lo ha hecho que nos quiera jalar. Pero dice que tú y yo, dice Efesios 5:8 en la Nueva Traducción Viviente, que antes estábamos llenos de oscuridad, pero ahora tenemos la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, ¿cómo debemos vivir? Como gente de luz. Tú y yo tenemos que vivir como gente de luz. Y tú y yo necesitamos transmitirle esto a nuestros pequeños, a nuestros jóvenes, a nuestra familia que cree en Cristo. Necesitamos mantenernos firmes. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios que caminemos en nuestra santificación. Y hay una recompensa aquí en la tierra y en la eternidad para aquel que decide ser fiel. Y tú puedes rendir estos deseos, porque una tentación no es un pecado. Y decirle a Dios, ¿sabes qué, Dios? Tengo esta tentación y me llama la atención y a mis hijos les llama la atención. Ayúdanos a permanecer fiel. Eso no es un pecado. Si tú ya cedes
y dices, bueno, pues son chiquitos, ya de grande ellos entenderán. Entonces tú les estás enseñando que pueden ir al camino de la muerte. Y tú y yo somos responsables, porque hay de aquel que sabiendo hacer lo bueno y no lo hace. Porque antes estábamos en ignorancia y sí, tú a lo mejor empezaste a ser cristiano y no lo sabías y Dios no te lo va a contar como un pecado porque no tenías el conocimiento. Pero hoy ya lo conoces, ya lo sabes y la decisión está en ti. Y vamos a leer todos juntos Deuteronomio 30, 15 y 16. Les pido que si se pueden poner de pie y con estos 2 versículos vamos a ir terminando el día de hoy. Tú y yo somos luz. Tú y yo somos llamados a vivir en el reino de Dios, de vida y no de obscuridad. Hemos sido llamados de la muerte a la vida y tenemos un Dios vivo. Y dice aquí que Dios nos dice esto en Deuteronomio 30, del 15 al 16. Y lo dice Dios así. Mira, si quieren yo lo leo y ustedes váyanlo siguiendo con su vista, por favor. Dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. ¿Tú quieres ser bendecido? ¿Tú quieres vivir? ¿Tú quieres que Jehová te bendiga? ¿Tú quieres que Dios cumpla sus promesas para ti? Necesitas ser fiel. Tú y yo necesitamos ser fiel, aunque eso nos haga ser distintos al mundo, aunque eso diga, nosotros no vamos a participar porque yo decido la vida y la bendición y no la muerte. Y te voy a leer ahora el último versículo que es Apocalipsis 2, 10. Este versículo fue dado a la iglesia de Esmirna. En ese tiempo la iglesia de Esmirna estaba en persecución. Los que seguían a Cristo en ese tiempo eran perseguidos. Y si ellos decían que eran seguidores de Cristo, les quitaba el gobierno el derecho de poder trabajar y ejercer su oficio. Incluso entonces eran pobres porque no podían trabajar. Hoy, en ningún trabajo se nos quita por ser cristianos, ¿verdad? Difícilmente hoy, porque incluso los derechos humanos nos respaldan en esta libertad de credo. Y ellos eran probados. Si ellos eran capturados, lo más seguro es que iban a morir. Y Dios les dijo esta palabra a los miembros de esta iglesia de Esmirna. Les dijo, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ellos sí, era muy probable que murieran. Tú y yo no. Tú y yo no, por mantenernos fieles a nuestras convicciones de Cristo. No estamos hoy en la Ciudad de México en una época de persecución, no a ese grado. Pero fíjate, si hoy que no hay persecución nos cuesta mantenernos fieles, ¿qué va a pasar el día en que haya persecución? Tenemos que tener cuidado, hermanos. Cuidemos de nuestra vida. Y hoy la decisión es personal, porque Dios no nos tacha y Dios no nos va a juzgar, pero hoy nos llama al arrepentimiento. Y hoy yo te quiero invitar a que tú nuevamente vengas y le digas, Señor, yo decido serte fiel. ¿Quieres ser fiel al Señor? El Señor es fiel con los que deciden orar. ¿Qué te parece que oramos? Y que abrimos nuestro corazón a Él. Y que si en algún momento esto nos ha jalado, nos ha querido atrapar, nos ha traído, podamos ser honestos con Él y podamos tomar de Él la fortaleza para mantenernos firmes en nuestras convicciones. Durante las próximas 3 semanas, a partir de hoy, los pequeños están recibiendo esta enseñanza. La semilla ya está, pero esa semilla va a dar fruto si tú la riegas. Si tú la pisoteas, pues ya será tu responsabilidad. Pero yo creo que no.
Yo creo y confío que somos una iglesia que decidimos ser fieles al Señor, que somos una iglesia que decidimos apartarnos del mal para vivir en su luz maravillosa. Vamos a orar, ¿sí? Amado Padre, en esta hora venimos delante de ti para darte muchas gracias. Primeramente, por llamarnos, por elegirnos, por amarnos, por adoptarnos, por darnos razón y propósito de vida. Gracias, porque nos has hecho hijos tuyos, porque gracias a ti hoy tenemos vida nueva. Antes vivíamos en oscuridad y sin esperanza, pero en ti, Cristo Jesús, tenemos esperanza ante cualquier situación y circunstancia que vivamos. Es cierto, la corriente del mundo es fuerte. Es cierto, nos quiere atrapar y el diablo anda como león rugiente tratando de devorarnos. Pero maravilloso eres tú, Jesucristo, que has venido y que has vencido y que has exhibido que el diablo no tiene poder sobre nosotros y que en ti podemos permanecer fieles. Ayúdanos a cada uno a permanecer fieles en las convicciones de vida, de luz y de verdad. Espíritu de Dios, ayúdanos a poder transmitir esta enseñanza de manera clara y sencilla a nuestros pequeños, a nuestros jóvenes, a nuestra familia y aún en el lugar en donde nosotros nos desenvolvemos, alrededor de nosotros, en nuestro trabajo, en el colegio, en la oficina, en donde estemos, Dios, donde la gente, para ellos es tan sutil y tan divertido esta situación que nosotros no participemos, que decidamos guardarnos en este tiempo, en estas tradiciones, pero Señor, no solo en este tiempo, sino que en todas y cada área de nuestra vida podamos ser distintos, podamos tener esa distinción de que somos hijos tuyos, porque en ello hallaremos la bendición para nuestra vida. Gloria sea a tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.